Bendiciones, familia, de una manera especial. El Señor les continúe bendiciendo. Gloria sea el nombre del Señor. Bendiciones a la familia hermosa de Instagram por acá. El Señor les bendiga de una manera especial. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan lindo de poder compartir su palabra. Le damos gracias a Dios por las redes sociales que podemos transmitir en vivo a pesar de que estemos en diferentes lugares, en diferentes momentos. Le damos gracias y gloria, honra del Señor. Bueno, familia, le quiero primeramente dar gracias a Dios por este lindo privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes vía maratón de avivamiento de 48H. Le damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo a través de la vida del pastor Antonio. Yo sé que estas próximas 48 horas van a ser como bien lo hemos dicho y lo hemos subido, 48 horas de avivamiento, de adoración, de palabra de Dios ahí seguido. Estamos creyendo y sabiendo que el Señor va a seguir derramando de su presencia, de su espíritu sobre cada uno de nuestras vidas, sobre esta generación y que nosotros podamos hacer esa generación de avivamiento en fuego por el Señor, que va a hacer los que vamos a ver la venida de nuestro Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que les doy bienvenida a todos mis hermanos por aquí. Olivia, Sadai. Aquí tenemos la cuenta de Maratón 48H. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo. Es un privilegio poder ser parte de esto y lo que Dios está haciendo. Aleluya. Bueno, familia, vamos a empezar y vamos a entrar en la palabra del Señor. Yo sé que el Señor quiere hablar en esta noche. El Señor me entregó esta palabra hace un tiempito y me tocó mucho mi vida. Yo sé que va a tocar y va a ministrar la vida de ustedes de la misma manera que ha ministrado mi vida. Entonces, familia, vamos a ir a la palabra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer 2 de Corintios 6, versículos 14 al 18. Y entonces vamos a leer 2 de Corintios 7, 1. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí los que tengan la espada, saquen ahí la espada para juntos leer la palabra del Señor en esta noche. Dios es bueno. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios vivo. Amén. Nosotros somos ese templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 17. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora leemos el versículo 1 del capítulo 7, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo, vamos a estar orando por la palabra para que el Señor habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y le demos lugar al Espíritu Santo de Dios que nos hable, que los ministre por su palabra
en esta noche. Amén. Así que les invito a que cerramos todos nuestros ojos en un acto de reverencia al Señor por su palabra. Le demos gracias por su palabra y que sea Él hablándonos en esta noche. Amén. Gracias, Padre, te damos por otro día más de vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que se renovó esta mañana, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante, Señor, que cualquier espada de doble filo, Señor, hasta penetrar las coyunturas, los tuétanos, Señor. Gracias porque tu palabra nos habla, tu Señor, tu palabra nos confronta, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos entrada en este lugar. Espíritu Santo de Dios, haz lo que tú quieras en este momento, en este lugar, Señor. Padre, yo oro en esta noche, Señor, que sea tu palabra haciendo el efecto por el cual fue enviado, Señor. Que tu palabra pueda cambiar, pueda transformar, pueda renovarnos, Señor, en esta noche. Y que no solamente podamos ser oidores de tu palabra, Padre, sino que podamos ser oidores de tu palabra y aplicar tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Padre, yo clamo en esta noche que seas tú poniendo un tizón encendido en mis labios, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que seas tú hablando por tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, en esta noche. Y que tu pueblo sea edificado, Señor, por medio de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, en la palabra donde leímos hoy, 2 de Corintios, capítulo 6, fueron los versículos 14 al 18, al igual que el capítulo 7, versículo 1. Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Corintios porque él notaba que habían diferentes cosas que ellos tenían que cambiar. Y por eso Pablo les escribió a la iglesia de Corintios. Entonces, en esta noche leímos que somos el templo del Dios viviente. Amén. Y una promesa que el Señor nos ha dado es que, dice la palabra, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Pablo exhorta a los creyentes en Corintios a vivir en santidad. Amén. Enfatizando la separación del mundo y la coherencia con Dios. Ya que son templo del Dios vivo, ya que nosotros somos templo del Dios vivo. En el capítulo 6, Pablo les pide que no se unan en yugo desigual con los incrédulos y que vivan una vida de santidad. Amén. Después vemos en el capítulo 7, en el principio, continúa con esa misma idea de un llamado a la pureza, a la santidad. Amén. Y a restaurar la relación con Dios. Como había mencionado, Pablo les escribió a los corintios porque notaban que habían diferentes cosas que los apartaban del Señor, etc. Y algo muy lindo es que desde el principio Dios siempre ha querido tratar de restaurar la intimidad con su pueblo. Tristemente, desde el principio, cuando el pecado vino al mundo, cuando Adán y Eva pecaron en el principio, mucho antes del pecado, Adán y Eva vivían en constante comunión con Dios, pero por causa del pecado hubo una separación entre Dios y el hombre. Fue el resultado del pecado, y eso fue una separación que hubo entre Dios y el hombre. Siempre vemos una y otra vez que Dios ha querido restaurar la comunión con su pueblo. Desde el principio Dios siempre ha buscado una manera, y desde antes de la fundación del mundo ya el Padre había predestinado para que Cristo hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para tener esa comunión con Él. Amén. A pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros somos rebeldes, Él siempre ha querido intimar con nosotros. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es bondadoso, nuestro Dios es misericordioso. A pesar de que nosotros somos infieles y le fallamos cada día al Señor, tal vez sin intención, el Señor permanece fiel. Y eso habla de el Dios tan grande que tú y yo servimos. Amén. Y en esta noche le he puesto por título a esta palabra: llamados a la comunión con Dios. Dios nos está llamando, pueblo de Dios, a la comunión con Él. Dios nos está llamando a la comunión
con Él. Amén. En Levíticos vemos la promesa del Señor. En Levíticos 26, 11 al 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Desde Levíticos vemos esa promesa de parte del Señor. Y ahora en el Nuevo Testamento, y ahora podemos ver esa promesa cumplida a través de la vida, a través de Cristo. Dice la palabra: habitará en nosotros. Y nosotros sabemos que Jesús es ese Emmanuel, Dios con nosotros, que fue Dios, como dice en 1 Timoteo 3:16, que Dios fue hecho carne. Amén. Él habitó entre nosotros. Y dice también: andará, que está con nosotros. Y dice: seré su pueblo, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué lindo saber que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Le damos gracias a Dios por ese sacrificio. Le damos gracias a Cristo por ese sacrificio derramado en la cruz por nosotros, y al Padre por enviar a Cristo. Amén. Por nuestras vidas, y que en Él hayamos salvación. Y dice la palabra del Señor que el Señor no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a dejar a su Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y qué lindo saber que el Señor no nos deja huérfanos, sino que ahora tenemos a Dios mismo habitando dentro de nosotros. Al aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos sellados con el Espíritu de la promesa que está dentro de nosotros, que habita en nosotros, y que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, así como estábamos leyendo en el capítulo 6 de 2 de Corintios. Y algo muy lindo dice la palabra en Levíticos, dice: seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué lindo saber que esa promesa que primero fue instalado en Levíticos, podemos verla cumplida hoy en 1 de Pedro 2, 9 al 10, que nosotros somos linaje escogido, que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Ya no estamos en tinieblas, sino que el Señor nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Amén. Y entonces podemos ver más adelante en el versículo 17, dice la palabra: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ya que nosotros sabemos que tenemos tales promesas, Dios nos hace un llamamiento. Nos hace un llamamiento, Él hace un llamamiento a su pueblo, a su iglesia. Y aquí vengo con el primer punto de esta noche: salir de en medio de ellos y apartaos. Salir en medio de ellos y apartaos. Vamos, donde está en su lugar, dice: salir de en medio de ellos y apartaos. Esto es el llamado que Dios les hace: salir de en medio de ellos y apartaos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué significa la palabra santidad? ¿Qué significa la palabra apartados? Bueno, santidad significa apartados para Dios, apartados del pecado, apartados de este mundo, apartados y dedicados plenamente para Él. Así como Ana dedicó a Samuel para el Señor, ser completamente apartados para Dios. Y Dios le hace un llamado de salir en medio de ellos, de apartarse de en medio de ellos. De en medio del pecado, de en medio de tal vez la fornicación, de en medio de las cosas de este mundo. Le hace un llamado de salir de ahí
y huir y apartarse. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Familia, nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí en esta tierra de peregrinajes. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, no en esta tierra. Aquí estamos de pasada, aquí estamos para cumplir la voluntad de Dios aquí como en el cielo, así también en la tierra. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Entonces, el Señor dice en la palabra que las malas conversaciones corrompen esas buenas costumbres. Tenemos que tener mucho cuidado con qué personas nos estamos juntando. Nuestro círculo de amistad. Tenemos que tener mucho cuidado las influencias que ellos están causando en nuestra vida. Incluso dentro de la misma iglesia hay personas que simplemente no son de edificación para nuestras vidas. El Señor ya nos llama a salir en medio de todo lo que nos contamina, a salir de todo lo que impide el fruto de su presencia en nuestras vidas, y nos llama a santidad, nos llama a santidad. Amén. El Señor anhela que nosotros podamos ser de esos Josés en medio de esta generación que cuando ve el peligro huye. La esposa de Potifar trató de seducirlo a José, pero dice José: ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Yo estoy creyendo que nosotros somos de esa generación que, así como José, nosotros decimos no ante la tentación, no ante las cosas de este mundo, no ante cualquier dardo del enemigo que el enemigo quiera tirar contra nosotros. Ahora la juventud está siendo muy atacada por tentaciones, por las cosas de este mundo. Pero tú y yo somos de esos Josés en esta generación que huye del pecado. Somos tú y yo de esos Josés que huye de la tentación, que resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Dice la palabra del Señor de nuevo que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. En santidad, dice la palabra que sin santidad nadie le verá. Es en santidad que Él nos recibe, porque Dios es un Dios santo. Vamos ahí en tu lugar, dice: Dios es un Dios santo. Amén. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie verá el Señor. El Espíritu Santo tiene muchas características. Amén. El Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros, tiene muchas características, pero la primordial es que Él es santo. Es que Él es santo. El Espíritu Santo. Y cuando nos ponemos a pensar que el Espíritu Santo, Dios mismo, mora dentro de nosotros, debemos de autoanalizarnos y lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos escuchando. Voy a relatar un poquito más en esta idea. Pero algo que quería compartir con ustedes, yo oro que el Señor nos dé esa sensibilidad en el Espíritu y podamos cada día crecer más en eso. Amén. Algo que quería compartirles es que yo una vez vi a Itiel Arroyo en el libro de Incendiario que él tiene, súper poderoso, se lo recomiendo. Él hablaba sobre que el Espíritu Santo no es una paloma, pero se manifiesta como paloma, como lo vemos por la palabra cuando Jesús fue bautizado. Amén. Y Itiel Arroyo hace algo muy lindo con respecto con la paloma blanca y de la sensibilidad del Espíritu Santo. Él decía como que de la misma manera, si tú tienes una paloma en tu hombro, si tú haces un movimiento brusco, ¿qué pasa? La paloma se asusta y se va. De esa misma manera nosotros debemos ser tan cuidadosos de no contristar al Espíritu Santo y ser tan sensibles a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso a mí me tocó tanto. Y que el Señor nos ayude siempre a ser de esos jóvenes, de esa juventud en fuego, en avivamiento, que sea sensible al Espíritu Santo de Dios. Yo clamo y yo oro en esta noche que podamos ser de esa generación, de esa juventud que sea sensible al Espíritu Santo. Y una persona que probablemente muchos conocen, o si no, que ha impactado mucho mi vida y su legado, es Kathryn Kuhlman.
Para que los que no conocen quién es ella fue una mujer poderosamente usada por el Señor en sanidades de milagros y sobre todo por su sensibilidad al Espíritu Santo. Mientras yo me leía el libro de Buenos Días Espíritu Santo, todavía no me lo he terminado, las palabras que tanto a mí me ministraron fue que cuando Billy Graham fue a un tiempo que estaba teniendo Kathryn Kuhlman pudo discernir en el espíritu y ella decía: ¿quién ha contristado mi mejor amigo? ¿Quién ha contristado el Espíritu Santo? ¿Quién ha contristado a mi mejor amigo? Y ella gimiendo, decía en el libro de Billy Graham, gimiendo decía que por favor que no contristaran a su mejor amigo, que eso es lo único que ella tenía. Y yo al leer esas palabras me quebrantaba de una manera que no puedo ni explicarles. El Espíritu Santo de Dios es real, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, es Dios en nosotros y debemos de cuidar del Espíritu Santo de Dios. Debemos de cuidar de nuestro templo, del templo del Espíritu Santo que somos nosotros, que somos ese templo del Dios viviente. Cuando nosotros reconocemos que somos el templo del Dios viviente, nuestra manera de comer, nuestra manera de andar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de escuchar, de que escuchamos, de que hablamos, de que vemos, de que nos ponemos, de cómo nos llevamos, va a cambiar de una manera que no puedo ni explicarles. Pero wow, el Señor como que fue ahí poniendo eso, no estaba aquí, pero sentí de parte del Señor compartir eso. Entonces, vemos en la palabra también que una promesa es que si nos apartamos, Dios nos recibe y establece una relación íntima con padre e hijos. Ahora, familia, vamos a ir al punto número 2 de esta noche. Aleluya. Que es: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. A ver, vamos a irlo ahí en tu lugar. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí lo vemos aleluya, aquí lo vemos en el versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios. Dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando tenemos contaminación, dice la palabra que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Carne se refiere a acciones o deseos alejados de Dios en nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, como deseos egoístas, codicia, inmoralidad sexual. Eso es lo que significa la contaminación de la carne. Que es en nuestra humanidad, los deseos de la carne. Pero es muy, muy, muy importante, pueblo de Dios, ir siempre a Dios y morir a nuestro yo. Que nosotros podamos cada día negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Eso es nuestro llamado, a morir a nuestro yo, a morir a los deseos carnales, a morir a lo que yo quiero, a menguar para que sea Cristo el que crezca en mí. Amén. Que podamos ser vivificados por el Espíritu, viviendo en el Espíritu, y así hacemos morir los deseos de la carne. Es ahí cuando somos vivificados por medio del Espíritu. Es ahí cuando crecemos en intimidad con el Señor, que hacemos morir los deseos de la carne. Es una batalla constantemente, familia, que todos atravesamos contra el espíritu y contra la carne. La carne quiere vencer. Es una batalla así para adelante, para atrás, como tug of war. Cada uno alando por su lado, a ver quién gana, la carne o el espíritu. Pero pueblo de Dios, estamos llamados a andar y vivir por el espíritu. Léense Romanos 8, que habla sobre eso, viviendo en el espíritu. Y así hacemos morir los deseos de la carne, la importancia de comunión con Dios. Siempre. Dice la palabra del Señor en Mateo 15:19. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias.
Por eso dice en la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Es en el corazón que salen esos malos pensamientos. Es en nuestros corazones que salen esos malos pensamientos, como dice la parábola, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Por eso es tan importante, pueblo de Dios, que nosotros cada día sometemos nuestra carne, que cada día vivifiquemos el espíritu en nuestras vidas, que cada día vayamos al Padre en oración, cada día nos llenemos de su palabra, porque cada día estamos en una constante batalla viviendo. Es el espíritu contra la carne, el espíritu contra la carne, y no vamos a dejar que la carne gane. La misma batalla que nosotros tenemos para que no nos acerquemos a Dios, nosotros vamos a ir aún más fuerte. Si hay algo que quiere impedirnos a acercarnos a Dios, nosotros aún más con más fuerzas, nosotros vamos a acercarnos a Dios y a ganar esa batalla de la carne contra el espíritu. Amén. Y ahora también dice en la palabra, limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto se refiere a actitudes, pensamientos o influencias que afectan nuestra relación espiritual con Dios. Me preguntas, ok, Angie, ¿qué tipo de pensamientos o influencias pueden afectar mi relación con Dios? Diferentes ejemplos son idolatría y falsas doctrinas. Y idolatría no significa ciertamente servir a otros dioses, sino que cuando nosotros idolatramos algo es cuando ponemos cualquier otra cosa antes que a Dios. Puede ser tu teléfono, puede ser la música, puede ser muchas cosas. Diferentes cosas, contaminaciones de espíritu es la idolatría, falsas doctrinas, y cualquier cosa que vaya antes de Dios, igual que la rebeldía y la incredulidad. Pensamientos que rechazan la autoridad de Cristo, al igual que la maldad, el engaño, odio o rencor, esas actitudes internas que corrompen nuestros corazones. Y también influencia de espíritus engañosos, doctrinas o prácticas que van contrarias de la verdad de Dios. Y Pablo le está exhortando a Corintios que se guarden de eso, que se guarden de la contaminación de la carne, de los pensamientos perversos y de espíritu. Es tan importante cuidarnos de esas cosas, cuidarnos de nosotros mismos, cuidarnos de los pensamientos, de nuestros propios pensamientos, porque nuestra mente es un battlefield para el enemigo. El enemigo siempre va a tratar de atacar nuestra mente, que muchas veces el corazón se refiere a nuestra mente. Va a atacarnos en cualquier manera posible para hacernos menguar en nuestra fe, para hacernos caer en nuestra relación con el Señor. Pero como le he puesto a esta palabra, llamados a la comunión con Dios. Pablo anhelaba tanto que Corintios podaba tener esa comunión con Dios, así como siempre ha sido establecido, como desde Levíticos hemos visto esa promesa que Dios habitará entre nosotros y que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Amén. Y hay una importancia, familia, hay una importancia en tener comunión con el Espíritu Santo. Es a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo, de la lectura de la palabra, de nuestro tiempo en oración, que no vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados por lo que puedan decir o puedan decirnos, porque nosotros estamos cimentados y arraigados en el Señor. Y que cada día nuestra oración sea: Señor, derrama el fruto de tu Espíritu sobre mí. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza. No sé si me faltó otro. Y es que podamos cada día, que ese fruto del Espíritu pueda cada día habitar en nosotros, ese fruto del Espíritu. Pero no podemos tener ese fruto del Espíritu sin conocerle a Él en intimidad. Así que el fruto del Espíritu es necesario que crezca en nosotros y va a crecer en nosotros mientras más nos acercamos a Él. Amén. El tercer punto que tengo en esta noche
que nos hace el llamado el Señor, perfeccionándonos en la santidad. Hablamos un poquito en el principio sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? Que la santidad es siendo apartados para Dios. Como leímos en la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Algo muy interesante es que en el Antiguo Testamento, antes de entrar al tabernáculo, los sacerdotes, ellos tenían que lavarse. Y si estaban impuros, ellos morían al instante por estar sucios. Entonces, en Éxodo 30, 17 al 21, habla sobre esto. Dice la palabra: hará Aarón y sus hijos lavar sus manos y sus pies, para que no mueran al acercarse al altar o al ministerio ante Jehová. Aquí vemos en el Antiguo Testamento como Dios le hace un llamado a Aarón y a sus hijos a lavar sus manos, a lavar sus pies. Ahora no tenemos que lavar nuestras manos, ahora no tenemos que lavar nuestros pies, pero es como un símbolo ahora de nosotros, un llamado de santidad hacia nosotros ahora en día. Y unos ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios que vivieron vidas en santidad fueron Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David. Entonces son unos cuantos que he podido ver y estudiar un poquito aquí en la palabra. Y primero vamos a hablar de Enoc. ¿Y qué hizo Enoc? Enoc caminó con Dios toda su vida. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que Dios lo llevó sin que experimentara la muerte. Y esto en la palabra es como un tipo, una representación de la iglesia de Cristo, que seremos arrebatados. Amén. Así Enoc caminó con Dios toda su vida. Y como resultado, Dios lo llevó sin que experimentara la muerte. Amén. Y ahora, familia, les digo que si nosotros nos guardamos en santidad, caminamos con Dios, tú y yo no experimentaremos muerte espiritual. Si nosotros caminamos con el Señor, tú y yo no experimentaremos la muerte espiritual. En el principio, en el pecado, con Adán y Eva, ellos no murieron al instante, pero ellos tuvieron como una separación de Dios, una muerte espiritual, por decirlo de esa manera. Ellos antes tenían constante comunión con Dios, y a causa del pecado, esa intimidad, esa comunión con Dios fue destrozada. Así que el resultado de Enoc fue que Dios lo llevó sin que experimentara la muerte. ¿Y qué podemos aprender de esto, de la vida de Enoc? Es que la santidad y comunión constante con Dios trae vida y favor especial. Ser apartados para Dios y caminar con Dios y en constante comunión con Él trae vida en abundancia. Dice la palabra del Señor que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Así que si caminamos con Dios, no hallaremos muerte espiritual, sino que tendremos vida y la tendremos en abundancia. También un ejemplo de una vida en santidad es Noé, que vemos en Génesis 6:9. ¿Qué hizo Noé? Dice la palabra que Noé era justo y perfecto en su generación y caminó con Dios. Podemos ver aquí que Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Y a pesar de que la generación de Noé era corrupta, ellos vivían en los deseos carnales, en sus propias concupiscencias. Dice la palabra que Noé era justo y perfecto en su generación. Noé fue ese remanente en medio de su generación, fue ese atalaya, fue ese abridor de brecha en su generación, a pesar que los demás no fueran. Y con eso viene un alto precio que pagar. Con eso viene un alto precio que pagar. Noé simplemente no se apartó en santidad o caminó con Dios por cualquier cosa, no. Sino caminó con Dios
y fue hallado justo y perfecto en su generación y apartado del mal, porque él conocía a Dios. Nosotros no podemos apartarnos para algo o para alguien si no verdaderamente conocemos. No podemos pagar un precio si no conocemos quién es Dios. Así que yo les exhorto, familia, que nosotros busquemos y intimemos cada día con el Señor, en oración, por medio de la palabra. Porque el Señor anhela que en esta generación se levanten jóvenes, que se levante su pueblo en oración, en la brecha, que marquen diferencia en medio de los demás. Pero no podemos apartarnos y pagar el precio o etcétera, o hacer ese sacrificio, por decirlo así, sin nosotros verdaderamente conocer quién es Dios. Primero Dios nos está llamando a comunión con Él. Primero Dios nos está diciendo: hijo, hija, quiero que me conozcas para saber por qué quiero que te apartes de esta generación. Quiero que te apartes de las cosas de este mundo, de las cosas que esta generación ha puesto como un stereotype. Pero primero el Señor quiere intimar con nosotros. Primero el Señor quiere hacernos ese llamado de comunión con nosotros, para nosotros entonces poder ser de esos atalayas, ser de esos abridores de brecha, ser esos jóvenes, esa generación que marque la diferencia en medio de una generación tan perversa, en medio de una generación que para ellos es normal el pecado, que para ellos es normal andar en sus propios caminos. Pero nosotros reconocemos y sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero si nosotros no conocemos a Cristo, no vamos a reconocer y saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios nos hace ese llamado de comunión con Él. ¿Y cuál fue el resultado de Noé? Él fue escogido para construir el arca y salvar a su familia del diluvio. Él fue escogido para construir el arca y salvar a su familia del diluvio. Y algo muy, muy lindo y muy interesante, yo lo recibo en el nombre de Jesús, es que cuando tú eres justo y perfecto en tu generación, así como lo fue Noé, apartado para Dios, no solamente será bendición para tu vida, sino que también será bendición para tu familia. No solamente será bendición para tu vida, sino que también será salvación y bendición para tu familia. Noé fue justo y perfecto ¿en qué? En su generación. Y caminó con Dios. Y eso me llama mucho, mucho, mucho la atención. Halló gracia en los ojos del Señor. Pero no solamente fue con Él, sino también con su familia. Así que tú que me estás viendo, si tu familia no conoce al Señor, tú que me estás escuchando, que estás batallando y orando por tu familia, como yo lo estoy haciendo también para que el Señor haga un milagro. Esta palabra hoy me ha consolado y me ha dicho, mientras nosotros seguimos caminando en el Señor, mientras nosotros seguimos en pos del Señor, el Señor no solamente traerá esa bendición para nuestras vidas, sino para también salvar a nuestras familias. Dice la palabra, habla la palabra sobre esto en Génesis capítulo 6, para los que quieran después leerlo. ¿Y qué lección podemos hablar sobre Noé? Que la justicia y la santidad trae protección y propósito divino de Dios. Así que tú, joven que me estás viendo, levántate como un Noé en medio de tu generación. A pesar que los demás no lo están haciendo, paga tú el precio. Camina tú con Dios. A pesar que se haga un trend a pesar que se haga un trend ahora en días, andar en tantas cosas de este mundo, anda tú en lo recto, anda tú en lo correcto. Porque Dios te ha llamado para ser de esa generación que se aparte en santidad para Él. Dios está llamando un pueblo que se aparte en santidad. Dios está llamando un pueblo que se levante en la brecha, que no sea como este mundo,
sino que sea apartados para Él. Gloria a Dios. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra es Abraham, en Génesis 17, del 1 al 2. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham guardó los mandamientos de Dios y creyó en sus promesas. Dice que él guardó los mandamientos de Dios y creyó en sus promesas. Que el Señor siempre nos ayude a guardar su palabra, a no solamente oírla, como a veces nosotros podamos ser oidores olvidadizos. Reprendo eso en el nombre de Jesús, que podamos ser de esos que lean la palabra, que escudriñan la palabra y que la aplican en su vida. Dice la palabra que Abraham creyó en las promesas de Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿qué promesas te ha entregado el Señor? ¿Qué promesas están en medio por la palabra del Señor? Créela. Cree en las promesas que el Señor te ha entregado. Cree en las promesas que están en su palabra. Dice la palabra que Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Creemos esa promesa que Cristo viene pronto por una iglesia pura, blanca, santa y sin manchas. Viene por un pueblo que esté encendida en el fuego del Espíritu Santo, que tenga sus lámparas llenas de aceite, no como esas 5 insensatas, esas 5 vírgenes insensatas, sino como esas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. ¿Y cuál fue el resultado ese de que Abraham guardara los mandamientos de Dios y creyera en las promesas de Dios? El Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela, que yo te guiará a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora nosotros somos resultado de eso. Nosotros somos hijos, por decirlo así, de Abraham, el padre de la fe. Y dice la palabra que Dios lo llamó amigo mío, amigo de Dios. Y yo me pongo a pensar, wow, amigo de Dios. Imagínate, Abraham fue llamado amigo de Dios. Yo anhelo ser llamado amigo de Dios. Y dice la palabra que le prometió descendencia. ¿Y cuál es la lección que aprendemos de esto? Es que la obediencia y fe en Dios son expresión de santidad. Amén. La obediencia y la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no vea, yo creo que aunque mis ojos terrenales no lo vean, yo tengo la certeza de que yo lo veré, porque Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, dice la palabra que fiel es el que lo ha prometido. Fiel es el que lo ha prometido y Él es fiel y poderoso para cumplir su palabra. La obediencia. La obediencia. La obediencia. Y cuán gran acto de obediencia que la de Jesús, nuestro Señor. Jesús, dice la palabra, que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dice Jesús que Él aprendió obediencia. Y de la misma manera que Jesús aprendió obediencia, Dios nos está haciendo ese llamado de obediencia hacia nosotros, al igual que lo hizo con Abraham. Me imagino en el lugar de Abraham que no fue fácil dejarlo todo. Dice el Señor, deja tu tierra y tu parentela y ven, y yo te guiaré y te enseñaré y te llevaré a esa tierra prometida y te prometo una descendencia. Para él, me imagino que fue muy difícil, pero él conocía quién era Dios. Él conocía quién era Dios, y él dijo, Señor, yo conozco quién tú eres, yo conozco que tú eres fiel. Y a pesar de que fue difícil para él obedeció. A pesar que era difícil para Cristo obedeció al Padre. No su propia voluntad, sino que obedeció al Padre. Y ahí tenemos el mayor ejemplo de la obediencia
en Cristo. Que el Señor nos ayude a ser de esos jóvenes que se levantan, esa generación de avivamiento, que se levanta en obediencia y que se levante en fe. Porque eso también es una expresión de santidad. Otra persona en la palabra que podemos ver es Moisés. En Éxodo 33, 11 vemos, y también en Números 12, 7. Moisés fue fiel y humilde ante el Señor. Y eso es muy importante, la fidelidad a Dios. Muchas veces podemos serles infiel a Dios en nuestra humanidad. Pero Dios nos llama a que nosotros le seamos fiel, que nos postremos delante de su presencia. Moisés, él en el principio era el tartamudo, decía: Señor, pero ¿quién soy yo? Yo soy el tartamudo. ¿Cómo que yo voy a sacar tu pueblo de Egipto para llevarlo hacia la tierra prometida? ¿Cómo que yo? Y el Señor usó su vida de una manera especial, a pesar de que él falló. Pero fue hallado fiel y humilde ante el Señor. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. El Señor no se puede mover en un corazón donde hay orgullo. Por eso Dios nos llama a limpiarnos, como en el punto arriba, de toda contaminación de carne, toda contaminación de espíritu. Dios no se puede mover en un corazón altivo. Porque nosotros no somos nada, no somos nadie. Estamos aquí por misericordia de Dios. Le servimos a Él por misericordia de Dios. Tenemos aliento de vida por misericordia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros por misericordia de Dios. Tenemos vida, tenemos comunión con Dios por misericordia de Dios. ¿Cómo menospreciar ese privilegio tan lindo de intimar con el Señor? Qué regalo tan lindo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo menospreciar de esa intimidad con el Señor? ¿Cómo menospreciar la cruz de Cristo? Porque si te pones a pensar, es así. Si nosotros menospreciamos, bueno. Antes, el sumo sacerdote iba una vez al año a intervenir por el pueblo. Pero ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia donde quiera que nosotros vayamos. Ahora se ha levantado una generación que está muy distraído, que está muy ocupado en muchas cosas y ha perdido lo primordial, el primer amor, como dice en Apocalipsis. Enfocado en tantas cosas. Antes era una vez al año, pero ahora que tenemos más acceso, ahora podemos estar en comunión con Dios donde quiera que nosotros vayamos. Una de las oraciones que yo le hago al Señor es: Señor, yo te pido que tú me enseñes, Espíritu Santo de Dios, a andar en comunión contigo 24/7. Tú puedes intimar con Dios no solamente cuando tengas tu tiempo a solas con el Señor, cuando estás fregando, cuando estás lavando, cuando estás en el carro en camino al trabajo. Señor, tú eres santo, tú eres digno. Te amo, te adoro, Señor. Espíritu Santo, lléname. Anhelo conocerte porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti, todo es para ti y tú mereces gloria. Podemos intimar con el Señor en todo tiempo, en todo momento. Pero hemos menospreciado muchas veces el sacrificio de Cristo. Hemos muchas veces menospreciado la obra que Cristo hizo en nosotros. Que, como dice en la palabra, que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y ahora no hay que ir a un lugar para intimar con Él, sino que Él habita en nosotros. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si clamamos a Él, si pedimos a Él, Él nos los da. Si nuestros padres terrenales saben darle de buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Esas buenas dádivas a los que se le piden, a los que le piden a Él. Que el Señor siempre nos ayude a guardar esa comunión con Él.
siempre levantar una generación en avivamiento, entendidos en la palabra, entendidos en la comunión con el Señor. ¿Y cuál fue el resultado de que Moisés fuera fiel y fuera humilde ante Dios? ¿Cuál fue el resultado? Dice la palabra que Dios hablaba con él cara a cara y era considerado un siervo fiel. Dice que Dios hablaba con él cara a cara. Yo no sé tú, pero yo anhelo que Dios me hable así cara a cara, así como Moisés. Pero Moisés tuvo que pagar un precio. Moisés tuvo que subir al monte. Es que tú ves la diferencia. Noé, a pesar que el mundo estaba en sus propias cosas, Noé le creyó a Dios. Moisés, aunque ellos querían crear un becerro para adorarle, Moisés subió al monte. Y a pesar de que fue difícil, me imagino el camino, él pagó ese precio para hablar y verle cara a cara. Y fue considerado un siervo más fiel. Amén. Y podemos ver también el ejemplo de David. Uno de mis ejemplos, es que son muchos ejemplos de la palabra que podemos ver de esa vida de consagración. Y todos, ahora cuando termine quiero mencionar algo. Cuando termine los personajes de la palabra. Fue David, que lo vemos en el Salmo 15, lo vemos en el Salmo 51, cuando hace el clamor al Señor pidiéndole como un gemido por haber pecado. Primera de Samuel 13:14. ¿Y qué hizo David? David fue un hombre que dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo? Aunque cometió errores, buscó vivir conforme a la voluntad de Dios y se arrepintió. Nosotros no somos perfectos, cometemos errores, fallamos a Dios constantemente. Pero de nuevo, es por su misericordia, es por su fidelidad. Yo a veces me pongo a pensar, Dios, qué amor tan grande, que le fallamos día a día, cometemos errores día a día, pero su amor es tan grande para con nosotros. Y Él nos lava, nos limpia, nos purifica. Y Cristo murió por nosotros. Algo que me llama mucho la atención es que siendo aún pecadores, aún fallándole a Dios, aún cometiendo errores, dice que siendo aún nosotros pecadores, que Él murió por nosotros. Que aún nosotros en nuestros delitos y pecados, Él había pensado en nosotros. Dice la palabra que Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, que vivía conforme a la voluntad de Dios. Y como la oración ejemplar que nosotros podamos hacer de esa generación que diga, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así como dijo Jesús también, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y al decirle esas palabras al Señor, vemos la vida de David. Y decimos, wow, porque en nuestra humanidad, contaminación de carne y espíritu, queremos nuestro yo, pero es lo que yo quiero y yo quiero y yo. Y no se trata de nosotros. Nosotros somos simplemente polvo. Simplemente polvo somos nosotros. Y hay veces que nosotros, pero yo quiero, pero yo sé lo que yo quiero, pero yo anhelo esto, pero yo quiero mi voluntad y mi. Pero el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestro yo. Nosotros no somos el protagonista de nuestra vida, sino que el protagonista de nuestra vida es Cristo. Nosotros vivimos por Él y para Él, para cumplir la voluntad de Él en esta tierra. ¿Y cuál es esa? Predicar las buenas nuevas, predicar la palabra del Señor. Pero no venimos a hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, sino para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y también dice que David se arrepintió. Muchas veces hay
Cuando nos equivocamos, Dios busca un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Le fallamos a Dios? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero Dios anhela que nosotros podamos arrepentirnos genuinamente como la hizo David. Y uno de mis salmos favoritos es ese salmo, que es el Salmo 51. Voy a buscarlo aquí rapidito en la palabra. Pero ese salmo a mí me enamora tanto. Y ahí tú puedes ver que a pesar de que David falló, que a pesar de que David se equivocó, a pesar de que David pecó, él verdaderamente estaba arrepentido. Tuvo un arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros conocemos quién es Dios, quién es la persona del Espíritu Santo de Dios, vamos a poder entender con plena certidumbre ese clamor que hizo David. En el versículo 11 del capítulo 51. Y no eches de mí, y no eches delante de ti, y no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, a pesar que pecó, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. A pesar de que David pecó, él dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. A pesar de que él pecó, David reconocía su necesidad del Espíritu Santo. Reconocía la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Y Dios anhela que cuando le fallamos, que vengamos con corazones sinceros delante de su presencia, humillados delante de Él, corazones contritos y humillados, que le digan, Señor, te fallé, me equivoqué, pero aquí estoy. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque ya hace el pecado, nos aleja de la presencia del Señor. Pero David reconoció su error y dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y ahora al intimar con el Señor podemos entender ese clamor que hizo David. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. David, aunque cometió errores, él buscó vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y se arrepintió. Y de su corazón brotaron esas palabras que a mí me impactan. No quites de mí tu Santo Espíritu. David reconocía la presencia de Dios en su vida. David reconoció quién era Dios. David reconoció que la presencia de Dios era lo más importante para él. Pero si nosotros no conocemos la persona del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tener ese temor de perder la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a tener ese temor que vamos a hablarlo un poquito más? ¿Cómo? Si no conocemos verdaderamente la persona del Espíritu Santo de Dios. Y el resultado de esto es que vemos que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Y ahora, Moisés, Noé, Enoc, David, ya ellos no están. Ya Enoc, David, Moisés, Abraham, ya ellos no están. Pero ¿quiénes estamos? Tú y yo. Tú y yo estamos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este llamado que Dios le ha hecho a hombres y mujeres por medio de la palabra? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? Dios busca santidad. Eso es lo que Él quiere. Que vivamos en santidad, que seamos santos, porque Él es santo.
qué lindo ver como leemos en la vida de David, de Moisés, de Abraham, de Noé, de Enoc. Pero ya ellos no están, estamos tú y yo. Ahora es una decisión del corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra día a día, nuestra vida? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra día a día? Escuela, trabajo, tantas cosas. Vamos a tratar de encajar en este mundo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Ya ellos no están, pero estamos nosotros. Vamos a responder ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Dios anhela ver una generación en avivamiento. Una generación que no dobla rodillas ante este mundo, que no cede ante este mundo, sino que se guarda apartado para Dios. Que el Señor nos ayude siempre a cuidarnos, a guardarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos. Que podamos siempre guardar su presencia, que podamos conocerle cada día más a Él. Y como último punto en esta noche, vamos a hablar sobre el temor de Dios. Dice en la palabra, en 2 de Corintios, que también siendo perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor es un miedo sin reverencia. No es miedo, sino reverencia, perdón. Es cuidar la presencia de Dios y tener ese miedo a perder la presencia. Adán y Eva, en el principio ellos tuvieron temor, pero no de Dios o reverente. No fue como un temor reverente, sino un miedo que los llevó a esconder, producto de la culpa y de la separación. Pero ese temor de Dios no es miedo, como lo vemos en el principio en Génesis, sino reverencia. Reverencia, temor de perder su presencia, porque su presencia es lo mayor. Mientras más nos acercamos al Señor, mientras más oramos, mientras más leemos su palabra, mientras más intimamos con Él, ese temor en nosotros crece. Conocemos al Señor y tenemos ese miedo de descuidar o perder esa presencia. Así como Kathryn Kuhlman decía, no contristen a mi mejor amigo, es lo único que tengo. Yo admiro tanto la vida de esa mujer de Dios. Ella reconocía que Kathryn Kuhlman reconocía que la presencia de Dios para ella era todo. Ella reconocía que la presencia de Dios era todo para ella y gemía y decía: ¿quién ha contristado a mi mejor amigo? Por favor, no contriste a mi mejor amigo, porque es todo lo que tengo. Cuando uno intima con el Señor y conoce verdaderamente quién es Dios, va a crear ese temor de Dios va a crecer en nosotros y no vamos a querer jamás perder esa presencia del Señor. Y ahí vemos, a mí me apasiona tanto ese versículo de David cuando decía: no eches de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. David entendía lo que era una vida con el Señor y él entendía que lo más importante y su prioridad era la presencia de Dios. Que nosotros podamos ser de esa generación que se levante entendidos en la palabra, entendidos en Él. Yo clamo en esta hora que podamos ser de esa generación que el Señor sea derramando espíritu de oración, espíritu de lectura de la palabra, que nos dé hambre y sed por la palabra y de comunión con Él.
y de comunión con Él. Que cada día podamos ir a nuestro lugar secreto, cerrar la puerta, intimar plenamente con el Señor. Intimar con Él, en comunión con Él, como Él nos ha llamado siempre. Uno no puede tener ese temor de Dios, temor de perder su presencia, sino primero experimenta y conoce su presencia y conoce quién es Él. Todo se lleva en base a esto, conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Cuando lo conocemos a Él, somos purificados, somos lavados por medio de su palabra. Como leíamos, como dice la palabra, en la santidad, en el temor de Dios. Amén. De toda contaminación de carne y de espíritu. Todo se basa en conocerle a Él. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios es aborrecer al mal. Dice la palabra. El temer a Dios es apartarnos del mal, aborrecer el mal. Aunque vea el mal, apartarme de él. Porque mi Dios es santo. Y como Él es santo, yo también tengo un llamado de parte de Dios para vivir una vida en santidad. Pero no podemos pagar ese precio. No podemos vivir una vida en santidad sin primero conocer al Dios que es santo. Aleluya. No podemos vivir una vida en santidad sin conocer al Dios que es santo. Wow. Nosotros nos convertimos en quien servimos. Piensa por un minuto. ¿Qué o quién estás sirviendo? No podemos servir a alguien que no conocemos. No podemos entregarle nuestro todo a alguien que no conocemos. Dios nos hace un llamado a conocerle a Él. Pero si anhelamos, si Dios es santo, tenemos un Dios santo y nos hace un llamado de santidad. Mientras más nos acercamos a ese Dios santo, más seremos santificados. Pero por eso Dios nos hace ese llamado de comunión con Él. Dios desde el principio ha querido restaurar su comunión con nosotros. Envió a Cristo a hacer eso mismo. Cristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Paracleto, nuestro mejor amigo, que mora dentro de nosotros. Cuando nosotros reconocemos que Dios mismo es el que mora dentro de nosotros, nuestra vida cambiaría para siempre. En muchas cosas que hacemos, en muchas cosas que hablamos, muchas cosas que decimos, muchas cosas que vemos. Pero no nos ha dejado huérfanos, sino que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Dios nos llama a vivir una vida en comunión con Dios. Y solo podemos hacer eso. Solo podemos vivir una vida en comunión con Dios, apartándonos del mal, apartándonos del mundo, viviendo una vida en santidad, limpiándonos de toda contaminación de carne y del espíritu, y ser perfeccionados en su temor. El Señor no habita donde hay pecado, pero el Señor habita donde hay santidad, donde su nombre es exaltado, donde su nombre es glorificado. El Señor habita donde su presencia es honrada. Y Dios nos hace este llamado hoy. Dios nos hace el llamado a comunión con Él. Nuevamente Dios nos hace ese llamado a comunión con Él. Recordamos que Dios mismo es el que habita en nosotros. Habita en nosotros. Habitó entre nosotros.
Y la falta de santidad rompe la comunión con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Pero Dios nos está llamando a intimar con Él, como siempre lo ha querido desde el principio. Siempre desde el principio esa fue la intención. Comunión con Él. Pero tristemente por causa del pecado fuimos separadas de esa comunión con Dios. Pero desde el principio Dios ya nos tenía en su mente. Desde el principio ya había predestinado a Cristo para morir por nosotros en la cruz, para poder restaurar esa comunión con Él. Así que, pueblo de Dios, Él nos está llamando. Nos está llamando a comunión con Él. Que el Señor nos libre de descuidar una salvación, una comunión tan hermosa. Que Dios nos libre de menospreciar la cruz de Cristo, de menospreciar esa comunión con Dios. Porque es a través de Cristo, es a través de Cristo, por el Espíritu Santo, que tenemos comunión con Dios. Es por Él. Dios nos hace un llamado, iglesia, de intimar con el Señor. Todo se trata de humillarnos delante de Él. Todo se trata de buscarle a Él en intimidad. Todo se trata de Él. Y no podemos vivir una vida en santidad. No podemos vivir una vida limpia de carne, contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios, si no le conocemos. Así que Dios nos hace llamado de comunión con Él, de conocerle a Él. En esta hora, si no sabes quién es Cristo, si no sabes quién es Él, y tú dices, wow, yo anhelo conocer de ese Cristo que tú hablas hoy con tanta pasión. Yo anhelo conocer a ese Cristo que anhela intimar conmigo, que murió por mí, que me rescató, me salvó. Y Cristo no murió en la cruz solo pensando en los que iban a ser salvos nada más. Él murió por todos, dice la palabra. Pero si tú no conoces a Cristo en esta noche y anhelas conocerle y anhelas tener comunión con Dios y conocer quién es Dios, yo te invito que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Si tú no conoces a Cristo y quieres conocerlo en esta noche, vamos a hacer el clamor de fe en esta noche. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, que se ha sentido lejos del Señor, que dice, Señor, ya no siento, ya he perdido esa comunión, me he afanado con tantas cosas como Marta, pero quiero volver a ser esa María que se postra ante ti, ante tu presencia, en comunión contigo. Vamos a hacer únete a este clamor en esta noche. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco la obra que tú hiciste por mí en la cruz. Reconozco que solo en ti hay salvación, que solo tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Señor, hoy yo te acepto o me reconcilio contigo. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Seas tú lavándome con tu sangre. Seas tú purificándome. Seas tú poniendo en mí ese deseo de buscarte. Seas tú poniendo en mí ese espíritu de oración, de adoración, de leer tu palabra y conocerte más. Hoy te entrego mi vida
y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida, porque hoy he reconocido que tú eres la vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no solo eso, sino que tú eres mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, seas tú sellándome con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú aceptaste al Señor o te reconciliaste con el Señor en esta noche, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando un alma se reconcilia con Dios, cuando un alma se entrega delante de la presencia del Señor. Iglesia, Dios nos está llamando a intimidad. Dios nos llama a comunión. Dios nos llama a conocerle a Él. Esa es la respuesta. No hay otro secreto, no hay otro. Es simplemente conociendo quién es Él, intimando con Él, postrándonos delante de su presencia. Intimando con Él, que nosotros podemos vivir en santidad, que nosotros podamos es solo intimando con Él, que nosotros podamos ser santos como Él es santo cuando le conocemos a Él. Es solo en intimidad con Él. Hoy levantamos un clamor y un gemido para que haya una generación que se levante en comunión con Dios. Hay una estadística que dice que la mayoría de los pastores, dice algunos pastores, el máximo, y es bien triste, de lo que oran son máximo 2 minutos al día o 15 minutos al día, algo así. Y que el average de un cristiano es 1 minuto al día, algo así. Y eso es bien triste. Dios nos ha llamado, pueblo de Dios, a comunión con Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y lo será por los siglos de los siglos. El mismo Dios que hizo milagros en los tiempos de Kathryn Kuhlman. El mismo Dios que intimó con Moisés y que Moisés pudo verlo cara a cara. Es el mismo Dios que tú y yo servimos. Solo hay que quitar esa dureza de nuestro corazón, ese egoísmo, y humillarnos delante de Él y buscarle a Él de todo corazón. Y Él se nos va a revelar. Él se va a derramar con poder y gloria. Muchas personas piensan que Dios es como un latigazo. Dios es un Dios celoso. Pero Dios es un Dios de amor que anhela intimar con sus hijos, que nos ama tanto. Yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, Padre, qué amor tan grande tú tienes por mí, qué amor tan grande tienes por nosotros, a pesar que vemos tantas cosas que están pasando en este mundo. Tantas personas malas, y aún así Dios nos ha amado tanto. Dios nos ha prolongado su misericordia. Y es que cuando nosotros verdaderamente entendemos eso, es como que, wow, es un privilegio entrar en comunión con Dios. Es un privilegio intimar con Dios. Y a veces, I feel like we take that for granted muchas veces. Pero el tener la palabra de Dios es un privilegio. El tener la palabra de Dios, el poder tener la oración como un arma,
el poder orar confiadamente, el poder leer su palabra, el poder adorar con libertad. Es un privilegio que nosotros tenemos. Que el Señor nos ayude a nunca descuidar de ese privilegio de intimar con Él, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, pueblo, les exhorto que hoy, si no han tenido un tiempo con el Señor, les exhorto. Yo clamo y lloro en esta hora que sea el Espíritu Santo de Dios llenando cada vida, llenando cada corazón en esta hora y poniendo esa hambre y esa sed por comunión con Él, por conocer cada día más quién es Dios, por conocerle más a Él. Yo anhelo que esta generación no solamente se base y se llene en la lectura, la lectura o el tiempo de oración, esto que simplemente están en los cultos, sino que sea un estilo de vida, no una rutina, sino un estilo de vida. Cada día afirmándonos en la palabra, en la oración, un estilo de vida. Porque nosotros estamos aquí de pasada, pero nuestra ciudadanía está en los cielos y Dios nos llama a comunión. Que podamos hacer ese pueblo en comunión con Él, en santidad, reconociendo que Él lo es todo y que su presencia lo es todo. Cuando vamos a sus pies conocemos quién es Dios, y cuando Él tiene un encuentro y tenemos un encuentro con Él y nuestra vida cambia para siempre, su presencia se convierte en lo primero para nosotros. Y ahí es cuando nace ese clamor del corazón: Padre, quita todo lo que impida tu fluir, quita todo lo que estorba tu presencia en mi vida. Que podamos ser de esa generación que se levante en oración, que se levante en la escritura, en estudiar y escudriñar la palabra, en conocer el mismo corazón de Dios. El Dios que te ama, el Dios que creó los cielos. Y solamente empezar, hay veces que yo hablo con algunas de mis amistades, digo como que el mismo Dios que creó el cielo, la tierra, los sunsets hermosos. I'm such a sunset girly. Amo los sunsets. El mismo Dios que creó los sunsets, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, el océano, todo. Y lo hizo tan perfecto, las huellas de nuestros dedos, las líneas de nuestras manos. Creó todo tan perfecto. Ese Dios que nos creó quiere intimar conmigo. Eso es un privilegio, familia de Dios. Y cuando nosotros estamos capaces de entender qué privilegio nos hemos dado, vamos a poder cuidar de esa comunión con Él. Y vamos a tener un temor tan reverente y decirnos: yo no voy a hacer absolutamente nada que contrista la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cual se me ha dado para el día de la redención. El Espíritu Santo que mora dentro de mí. No voy a mirar cosas que no debo. No voy a escuchar cosas que no debo. No voy a hablar cosas que no debo. No voy a comer cosas que no debo. El Espíritu Santo, esto es muy cómico, se los comento de parte de testimonio. Yo estaba en mi casa y tenía hambre, quería comerme unas papitas. Y nosotros teníamos hot Cheetos. Y a mí, yo antes me gustaban mucho hot Cheetos. Amo. Bueno, todavía los amo. La comida picante es malo para ti. Y entonces, yo andaba de camino para coger la papita. Y entonces ahí viene la convicción del Señor: no lo comas, eres templo del Espíritu Santo. Obviamente esa es convicción que el Espíritu Santo pone en mí. No digo que es pecado comer hot Cheetos. Ojo. Pero el Espíritu Santo, como traje esa convicción en mí: tú eres mi templo, cuida de lo que tú comes. Yo como que, ay, Dios mío. Y bueno, al final no me lo comí, siendo obediente. Pero es que cuando tú te acercas tanto a Dios y tienes una comunión íntima con el Señor, tú no vas a querer hacer nada que contriste la presencia de Dios, que contriste el Espíritu Santo. Y a veces no son tantos pecados grandes que podamos cometer como fornicación, adulterio, pero a veces son las cosas pequeñas como la murmuración, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Todo se trata del amor.
Y cuando nosotros reconocemos que tenemos a Dios dentro de nosotros, no vamos a querer hacer nada. Y conocemos a ese Dios. Si nosotros, cuando nosotros sabemos que tenemos a Dios entre nosotros y conocemos a ese Dios, no vamos a querer hacer nada que nos aparte de su presencia, que contriste el Espíritu Santo. Así que les exhorto que tengan comunión con el Señor. Fuimos llamados a comunión. Intimen con el Espíritu Santo de Dios. Él les ama. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Así que llamados a comunión con Dios. Así que vayan e intiman con el Señor. El Señor hará grandes cosas en medio de nuestras vidas. Yo sé que el Señor se seguirá glorificando en nuestras vidas, pero si nosotros nos postramos y le decimos: Señor, heme aquí, Señor, te anhelo a ti, con corazones contritos y humillados, dice la palabra que no desprecia. Así que intima con el Señor, ven y póstrate delante de su presencia, porque Él te está llamando. Él quiere intimar contigo. Tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él es tu padre. Quiere intimar contigo, quiere arroparte, quiere consolarte. Tal vez estás pasando por afanes, por tribulaciones. Él es el Dios de amor que te arropa, que te abraza, y Él quiere intimar contigo. Así que ve a Él. El Padre tiene sus brazos abiertos, extendidos, y anhela arroparte de su presencia. Anhela conocer, anhela que tú lo conozcas, porque Él ya te conoce. Hasta lo más profundo de ti, Él lo conoce. Y Él anhela que tú le conozcas. Él anhela que derrames tu vida delante de su presencia. Eso es lo menos que podemos hacer. Eso es lo mínimo que podemos hacer. ¿Cómo no entregar nuestras vidas enteras cuando Cristo lo derramó todo por nosotros? ¿Cómo no darlo todo cuando Él lo dio todo por nosotros? Así que el Señor nos ayude siempre a permanecer postrados delante de su presencia, en comunión con el Señor. Qué lindo es el Señor, qué tiempo más lindo. El Señor es bueno y yo sé que el Señor ha hablado a su pueblo. Vamos a orar, familia, en esta noche. El Señor ahí ha estado fluyendo y hablando. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón ha sido Él. Vamos a orar, familia, en esta noche para que podamos intimar con el Señor, para que podamos ir a esa comunión con el Señor, para poder recibir ese llamado de comunión y acceder o responder ese llamado de comunión que Dios nos está haciendo y no tomarlo for granted. Amén. Vamos a orar, iglesia de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar. Y vamos a clamar en esta noche. No dejes que yo clame sola. Clama ahí en tu lugar. Y vamos a clamar al Padre en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias te damos, Señor, por el privilegio tan hermoso de intimar contigo, de conocerte más. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo y nos haces un llamado hacia la santidad. Padre, yo clamo que tu pueblo pueda levantarse y contestar ese llamado que tú les haces de comunión contigo, Dios. Que puedan contestar ese llamado. Que estás tú poniendo espíritu de oración, espíritu de leer tu palabra, tener hambre y sed por tu palabra, por tu presencia, de adorarte en espíritu y en verdad como tal adoradores tú estás buscando, Señor. Que podamos ser ese pueblo
que no menosprecie ese sacrificio de Cristo, sino que conteste ese llamado de comunión contigo, que se postre ante tu presencia y te diga: Señor, aquí estoy. No lo merezco, no merezco la comunión contigo por causa de cuántas veces te fallo, pero es por tu gracia, pero es por tu misericordia, Padre, que nosotros no hemos sido consumidos y que ahora estamos de pie y que ahora podemos servirte, que ahora podemos clamar: Abba, Padre. Gracias, Señor. Levanta una generación de íntimos. Levanta una generación entendidos en tu palabra. Levanta una generación que anhela conocerte, una generación que se guarde en santidad. Señor, que sea perfeccionado en la santidad, que sea limpio, Señor, de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionándose en la santidad y en el temor tuyo, Señor, cada día más. Pon en cada uno de nosotros, Señor, ese querer como el hacer, de seguir buscando tu rostro, de seguir buscando tu presencia, porque tú eres nuestra plenitud, Señor. Tú eres nuestro deseo, tú eres nuestro deleite, tú eres nuestro único anhelo. Queremos conocerte, Jesús. Queremos conocerte, queremos intimar contigo, Señor. Muestra tu rostro, Señor. Anhelamos verte cara a cara. Anhelamos verte cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una canción que dice: y muestra tu rostro, muéstrate, Dios, y afirma mis pies, y en tu presencia podré estar de pie. Muestra tu rostro, tu gracia y poder, y llegaré hasta el final. Si tu rostro puedo ver, en nuestro anhelo, Señor, ver tu rostro, en nuestro anhelo conocerte más, verte cara a cara, que podamos ser padres de esa generación que anhela ver tu rostro, que quiera conocerte más en intimidad, que tú les reveles tu corazón y que puedas tener comunión con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo tan lindo. Siento la presencia del Señor en este tiempo. Wow. Yo sé que el Señor está aquí. El Señor está haciendo un llamado fuerte en cada corazón a intimar con Él. Wow. Gloria sea el nombre del Señor. Familia hermosa, les amo en el amor de Cristo. Sigamos adelante en la comunión con el Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio de ser parte de este tiempo que ha nacido desde el corazón de Dios, de este maratón de avivamiento de 48 horas. Les invito, familia, a que sigan siendo parte de lo que el Señor está haciendo en estas 48 horas de avivamiento, de palabra, de Dios, de oración, de adoración. Sé parte de lo que Dios está haciendo en esta generación, esta juventud, este avivamiento que está surgiendo. Y vamos por más, familia, vamos por más. También quería comentarles y exhortarles que estemos orando por nuestros países respectivos, que estemos clamando por nuestros países, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, diferentes países de los Estados Unidos, muchos países que necesitan el clamor del pueblo de Dios, uniéndose en un sentir
para clamar que el avivamiento sea llegando a cada país, que sea llegando a cada nación. Así que, familia de Dios, les amo mucho. También les recuerdo que también el tiempo que tuvimos el sábado pasado de Generación Encendida Worship Night va a estar siendo parte del maratón de avivamiento de 48 de 48 H. Va a ser parte, si no me equivoco, el sábado, Generación Encendida Worship. El Señor está haciendo algo muy lindo en la juventud. Y sé que el Señor está obrando y haciendo cosas lindas en medio nuestro. Ora por Vence 2026 para este fin de semana para las mujeres jóvenes y adolescentes. Amén. Vamos a hacer un clamor rapidito antes de irnos, por ese tiempo lindo de Vence 2026. Pues somos de esa generación que vence. Amén. Por el Espíritu, por la comunión con Dios. Amén. Vamos a estar orando por ese tiempo lindo en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te presentamos, Señor, este evento de Vence 2026 para las mujeres, los adolescentes, los jóvenes. Padre, tú conoces la necesidad de cada joven, de cada mujer, de cada adolescente. Ese tiempo tan lindo en el nombre poderoso de Jesús de mujeres, Padre. Que sea tu Espíritu Santo derramándose con poder y gloria sobre cada vida, sobre cada mujer, cada adolescente, cada joven. Que seas tú hablando palabra directamente de ti para cada mujer, Señor. Sea tu Espíritu Santo derramándose con poder y gloria, tocando cada vida y cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, que se puedan levantar jóvenes, adolescentes, mujeres de Dios, mujeres tuyas, Señor, avivados en la oración, en tu palabra y en la adoración de tu nombre, Señor. Glorifícate en ese tiempo. Haz lo que tú quieres hacer. Rompe las cadenas. Trae liberación, Señor. Rompe toda opresión en los aires, Señor. Cualquier opresión en las mentes de las mujeres. Seas tú haciéndoles libres por el poder que hay en tu presencia. Porque dice en tu palabra que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hazlo, Señor. Y que podamos escuchar de los testimonios lindos de lo que tú hiciste en ese evento Vence 2026. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre y para siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Familia hermosa, les amo mucho. Le doy gracias a Dios por este tiempo tan lindo en su presencia, en su palabra. Así que ya saben, vayan a su lugar secreto con el Señor, intiman con el Señor, porque Él nos está llamando a comunión. Somos esa generación, esa juventud que vamos clamando, buscando al Señor, intimando con Él. Amén. Así que Dios me les bendiga de una manera especial. Es mi oración que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí, que ha nacido desde el corazón del Señor. Les amo mucho, les amo en el amor de Cristo y nos vemos muy pronto, Dios mediante, con lo que el Señor seguirá haciendo aquí en este lugar, aquí con los en vivos. Así que Dios les bendiga mucho, les amo en el amor del Señor. Bendiciones. Nos vemos. Bye.